¿Qué tal? Saludos. Estoy compartiendo el libro Páginas de la Historia Ecuatoriana de Osvaldo Albornoz Peralta. En este episodio voy a compartir la composición del latifundio. Uno de los tantos medios que se utilizan para la apropiación de tierras y, por consiguiente, para la formación del latifundio en las colonias españolas es la llamada composición. El escritor José María Ops-Capdevy, especialista en derecho agrario colonial, define así a la composición. La composición fue tanto en el derecho histórico español como en el derecho propiamente indiano una figura jurídica por la cual, en determinadas circunstancias, una situación de hecho, producida al margen o en contra del derecho, podía convertirse en una situación de derecho, mediante el pago al fisco de una cierta cantidad. Fuente: José María Ops-Capdevy, España en América, el régimen de las tierras en la época colonial, Fondo de Cultura Económica, México 1959, página 37. La definición anterior, trasladada del púdico lenguaje jurídico al lenguaje llano, no es sino la manera de legalizar el robo de tierras mediante el pago de dinero al fisco, pues aunque la composición no es un título de propiedad, constituye, en cambio, el medio indispensable para detenerlo. El empleo de la composición se generaliza durante el régimen colonial porque la usurpación de tierras, no sólo de las denominadas realengas, sino sobre todo de aquellas de las comunidades indígenas, se convierte en fenómeno diario y persistente. El fisco español se aprovecha de esta realidad y transforma a la composición en entrada y negocio. La moralidad no cuenta mucho en el derecho feudal. Lo mal habido se vuelve bien habido fácilmente cuando media el dinero. Y la facilidad, como todo campo abierto y sin obstáculos, incita a la transgresión y al pecado. El indio, indudablemente, es la principal víctima de esta singular forma de adquisición. Se abusa de su desamparo y de su desconocimiento de los medios de defensa. Sus comunidades, presto, son pasto de la rapiña. La monarquía es suave y tolerante con las infracciones de los conquistadores. Considerando el mayor beneficio de nuestros vasallos, se dice en una cédula real: ordenamos y mandamos a los virreyes y presidentes y gobernadores que en las tierras compuestas por sus antecesores no innoven, dejando a los dueños en su pacífica posesión, y los que se hubieren introducido y usurpado más de lo que les pertenece conforme a las medidas, sean admitidas en cuanto al exceso a moderada composición y se les despachen nuevos títulos. Fuente: José María Ops-Capdevy, El régimen de la tierra en la América Española durante el periodo colonial, Editorial Montalvo, Ciudad Trujillo, Santo Domingo, 1946, página 71. Esa lenidad, unida a la facilidad para componer lo descompuesto, es acicate o estímulo para la apropiación de tierras de la corona y de las comunidades indígenas, acrecentando de este modo las propiedades de los españoles, que pronto se transforman en extensos latifundios. Son algunas las visitas o inspecciones que se realizan en la Real Audiencia de Quito para ejecutar composiciones. Su práctica, aquí, es por demás sencilla. El terrateniente tiene que presentar los títulos de las tierras poseídas legalmente y declarar las que carecen de ellos para ser sometidos a composición. La simple declaración, como se puede suponer, da lugar para el fraude y el perjuicio al fisco, pues no siempre es verídica y ajustada a la realidad. El precio de los terrenos compuestos depende de varios factores: su calidad, tiempo de ocupación, etc. La extensión de las tierras sujetas a composición, es decir, las ilegalmente adquiridas,
es de bastante consideración según se desprende de los datos de que disponemos en la actualidad. Cristiana Borchard de Moreno, en su ensayo publicado en la revista Cultura del Banco Central del Ecuador, hace un estudio prolijo de composiciones realizadas solamente en el Valle de los Chillos, que demuestra que la mayoría de los propietarios de esa zona tiene tierras para componer. Igual sucede en el Valle del Chota. Allí los hacendados no solo usurpan terrenos comunales, sino también las aguas, que junto con aquellos son saneados y legalizados por barata composición. Y esto acontece en toda la audiencia. Desgraciadamente no existe una investigación completa, menos una estadística sobre esta forma de ensanchar e impulsar el latifundio. La amplitud de las tierras compuestas es demostración evidente, también, de la amplitud alcanzada en el despojo al indio. Nicanor Jácome dice lo siguiente al respecto. Ante esta escasez de mano de obra, la forma más adecuada era aprovechar la gran necesidad económica que atravesaban los indígenas, causada por todo un proceso de despojo de tierras que eran víctimas a través del sistema de composición de tierras, privando al indígena de tierra y obligándole a trabajar para alguien. Fuente: Nicanor Jácome, La tributación indígena en el Ecuador, en revista Sarance, número 2, Instituto Otavaleño de Antropología, Otavalo, 1976, página 98. Véase, entonces, cómo la composición no sólo que implica despojo, sino además mano de obra para el terrateniente, mano de obra adquirida mediante el porcentaje del indígena, como indica Jácome, despojo y sometimiento unidos. En la gobernación de Cuenca se emplea un método sui generis. Mediante el atropello y el ultraje, utilizando la fuerza bruta, se consigue la fuga masiva de los indios y la consiguiente desocupación de sus tierras, que, ya vacantes, pasan a las manos de los protagonistas del abuso. Luego, con serenidad y calma, se valen de la composición para legalizar la inicua posesión. Esto afirman Leonardo Espinosa, Lucas Achik y Rubén Martínez en un estudio incluido en el libro titulado Ensayos sobre la Historia General. Pero, aunque parezca increíble, porque el hurto está prohibido por el bíblico decálogo, son quizás las órdenes religiosas las que más se aprovechan de esta figura jurídica de la composición. La historiadora Borchard de Moreno, en el ensayo que ya citamos, nos proporciona estos datos. Composiciones de 1646. Convento de la Merced. Tierras con 35 caballerías en el Valle de los Chillos. Colegio de la Compañía de Jesús. Tierras con 72 caballerías y 3.5 cuadras perteneciente a la hacienda Langasí. Tierras con 20 caballerías en la hacienda de Ichubamba. Tierras con 24 cabezas y 2 cuadras inclusas en la hacienda de Ichubamba. Tierras con 30 caballerías de la hacienda del Pedregal. Tierras con 114 cabezas y 2 cuadras de la hacienda del Valle de los Chillos. Tierras con 51 caballerías de la hacienda del Valle de los Chillos. Tierras con 4 cuadras de la hacienda de Pasachúa. Fuente: Cristiana Borchard de Moreno, Composiciones de tierras en el Valle de los Chillos a finales del siglo XVII, una contribución a la historia agraria de la Audiencia de Quito, en Cultura número 5, editorial Gallo Capitán, Otavalo, 1979, página 167. La Orden de San Agustín, así también, realiza composiciones en el mismo valle. La Merced. Merced de tierras proporcionadas por la corona. Se refería únicamente a 18 de las 64 caballerías de los agustinos. Para la composición de las otras 6 caballerías presentaron los citados religiosos una escritura de venta de 1577 entre Juan Pillajo y consortes y Juan de Céspedes. Para las restantes caballerías, los agustinos de hecho no presentaron título de propiedad alguno, a excepción
de una así llamada escritura de censo de 1588. Misma fuente, página 153. Tal como sucede en el Valle de los Tillos, los jesuitas son amos y señores del Valle del Chota, donde crean un centro latifundista de grandes proporciones por medio de adquisiciones de tierras non santas en la mayoría de las veces, entre las cuales la composición ocupa lugar destacado. Durante la visita efectuada por Antonio de Ron en 1696, mientras los particulares pagan 877 pesos por una composición de 69 caballerías de tierra, los jesuitas cancelan 1085 pesos por la composición de 454 caballerías de tierras medidas y una cantidad no determinada de tierras agrarias e inmedibles en el Valle Chotamira. Fuente: Rosario Coronel Feijó, El Valle Sangriento, Talleres Avi Ayala, Cayambe, 1991, página 62. Refiriéndose a este pago, la escritora Rosario Coronel Feijó, autora del libro Valle Sangriento, dice: pese a que aparentemente los jesuitas poseyeron la mayor cantidad de tierras, pagaron respecto a los particulares y otras órdenes pocos pesos a la corona por efectos de composición. Es decir, mientras para su majestad no significó tan buen negocio, para la Compañía de Jesús constituyó un importante salto en el despegue de sus haciendas, ya que a bajo precio fortalecía y legalizaba sus propiedades en el valle. Misma fuente, página 62. Tierras a más de usurpadas, baratas. Este negocio, como dice Rosario Coronel, constituye un importante salto en la formación del gran imperio latifundista de los jesuitas. Y para terminar con los discípulos de San Ignacio de Loyola, no nos resta sino decir que no dejan de componer aguas de regadío, que de sucias por el hurto se convierten inmediatamente en cristalinas, una purificación más que milagrosa. Las órdenes religiosas femeninas, en cuanto a adquisición de tierras, no se quedan muy a la saga de sus hermanos varones. Aquí solo queremos referirnos al monasterio de las Conceptas de Cuenca, por ser sin duda uno de los que reúne más atributos feudales. Sus haciendas están trabajadas por mitayos primero y luego por indios conciertos. Posee encomiendas, censos y capellanías, y para que la vida en el convento sea un tanto placentera, tienen las monjitas una extensa servidumbre, tal como en los mejores conventos de la Europa medieval. El crecimiento de sus haciendas en buena parte se debe a las composiciones. Alejandra Kennedy Troya y María Sigüenza Crespo, en una obra bien documentada sobre ese monasterio, nos informan lo siguiente sobre el particular. En el periodo comprendido entre 1601 y 1646, como vimos, el Cabildo de la ciudad y la Real Audiencia de Quito hicieron varias composiciones de tierras dentro de la jurisdicción de Cuenca a favor del monasterio. En ellos se establecieron terrenos y caballerías en San José, Machángara, Ayancay, Burgay, Gapal, Yanuncay, Tarqui, a partir de las cuales las concepcionistas expandieron sus propiedades a través de las dotes de ingreso, compras y donaciones de tierra, logrando consolidar hasta 1746 10 haciendas o fundos en las actuales provincias de Azuay y Cañar, propiedades que en su mayoría se mantuvieron en su poder hasta la segunda década del siglo XX. En un episodio anterior, por si quieres conocer más, ya profundizamos también en las monjitas conceptas de Cuenca, ¿no? Bueno, terminamos de todo lo que se deja expuesto, se desprende una conclusión muy clara. Las composiciones de tierras contribuyen grandemente a la formación y consolidación de los latifundios ecuatorianos, tanto del latifundio seglar como del latifundio religioso, ¿se entiende?
Bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo Panacea contra las fiebres. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Y de igual manera, si quieres apoyar al mismo, tienes un enlace en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Hasta un próximo episodio. Gracias.